Eh, bueno, buenas, mi nombre es Iván Mieres, director de Secoplan, y bueno, vamos a lo que se quiere hacer bueno, lo que se hizo con este estudio un poco es dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Esto nace en base a que los vecinos muchas veces han tratado desde hace muchos años de ponerse en contacto con Serviu para tratar de dar respuesta a sus demandas y a sus problemas existentes en los edificios de Alto Covadonga. Al no haber respuesta durante años anteriores, la alcaldesa, ellos se acercan a la municipalidad, la alcaldesa accede a hacer un estudio geotécnico con el análisis estructural y análisis sanitario de los edificios. Cabe mencionar que nosotros como municipalidad no tenemos responsabilidad en este tipo de construcciones. Nosotros somos, todas estas construcciones son desarrolladas por Serviu e inspeccionadas por Serviu. Por lo tanto, nosotros como municipalidad no tenemos que ver con ellos y ellos mismos a nosotros nos hacen esa diferencia, ¿ya? Desde ese punto de vista, esto nace, como les decía, por la necesidad de que los vecinos querían este estudio, necesitaban el estudio, y nosotros inmediatamente hicimos un requerimiento a finanzas para poder ver la disponibilidad presupuestaria. Como dice la alcaldesa, el estudio costó aproximadamente 55 millones, que nosotros tuvimos que hacer mucho esfuerzo para poder eh, generar esta disponibilidad para que los vecinos pudiesen contar con este insumo. Posteriormente a eso se levantó una licitación, de los cuales se presentaron dos empresas. De estas empresas, la empresa GLC, Gabriel Gallardo fue el ganador. Nosotros cuando desarrollamos la licitación, nuestra preocupación mayor era que este estudio fuera a cargo de profesionales con postítulo y posgrado. En ese sentido, el mecánico, el ingeniero de suelo tiene un posgrado en geotecnia, el de estructura un magíster en análisis estructural, la otra profesional es una especialidad en sanitario. Por lo tanto, con esos tres profesionales se hizo el análisis para poder determinar qué tan grave era crítica la situación, entendiendo que ya se había filtrado un estudio que se hizo el 2017, por lo tanto necesitamos tener certeza qué tan grave es la situación que ahora va a contar el director de obra para aclarar un poco a los vecinos y bueno, y a la gente que está mirando de qué se trata este estudio. Muchas gracias, mi nombre es Javier Araya, director de obras. Tal como indicaba el director de Secoplan, don Iván Mieres, esto nace por la necesidad de los vecinos, que desde hace mucho tiempo han visto que sus edificios han ido sufriendo varios tipos de desperfectos, varios tipos de problemáticas. Entre eso, el afloramiento de aguas servidas desde el terreno, hundimiento de los pavimentos alrededor de los edificios, y últimamente también un hundimiento ya mucho más notorio de un volumen, el cabezal de uno de los edificios, que fue un poco ya lo que gatilló el estudio, apurar el estudio que mencionaba la alcaldesa por parte del municipio. Se recibió el informe técnico que desarrolló la empresa consultora, el cual fue abordado en tres bases. Uno que es la geotecnia o estudio de suelos del edificio y su entorno. El segundo, el estudio de la parte de la infraestructura sanitaria. Y el tercero es el análisis estructural de los edificios. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de escuchar la exposición de la empresa, que es bastante larga, pero le vamos a hacer un resumen bastante, digamos, somero, pero para que ustedes se den cuenta de las condiciones en las cuales se logró determinar el problema que realmente existe. El estudio de geotecnia o de estudio de suelo significó que la empresa hizo unas calicatas, que son unas excavaciones que se hacen en terreno para determinar el tipo de suelo en el cual están fundados los edificios. Nos explicaba el ingeniero que normalmente en el estudio de suelo tiene que tener como un máximo permitido de sales solubles hasta un 3%. Las sales solubles es la cantidad de sal que existe en la tierra y que obviamente por efectos de humedad se puede ir disolviendo. Ustedes han visto cuando la sal se disuelve muy rápidamente van quedando espacios, van quedando con cavidades dentro del terreno. Entonces hasta un 3% es lo permitido de acuerdo a la norma. Este estudio arrojó que la salinidad de este terreno tiene el 6%, es decir, tiene mucho más de lo permitido por norma. Significa entonces que cualquier
tipo de humedad, cualquier tipo de filtración, obviamente va a disolver estas sales y se van a empezar a generar concavidades en el subsuelo. Y eso significa que ante cualquier movimiento sísmico, la tierra tiende a acomodarse y el terreno empieza a bajar. Y esto ha sido notorio por parte de los vecinos que han visto como los pavimentos del sector de los estacionamientos se han empezado a resquebrajar y varios muros de contención también han sufrido la fractura en sus partes, digamos, se han ido dividiendo. Conjuntamente con esto, el análisis que se hizo desde el punto de vista de las instalaciones sanitarias arrojó que las instalaciones fueron mal diseñadas desde un principio, ¿ya? Y mal ejecutadas también. Nos explicaba la experta en estas instalaciones que de acuerdo a la cantidad de viviendas que hay, de la cantidad de departamentos, el sistema de descarga debiese haber sido mucho más amplio, digamos la tubería, debería haber tenido un diámetro mínimo de 200 milímetros. Sin embargo, todas las instalaciones sanitarias están desarrolladas en 110, que es lo que normalmente se utiliza para una vivienda particular. Entonces, por la cantidad de viviendas que hay, la cantidad de departamentos y el flujo que diariamente se está evacuando terreno, evacuando a la red, obviamente se hace insostenible la cantidad de material que cae. Eso hace entonces que las cámaras se rebalsen, porque no son capaces de soportar la cantidad de flujo y este mismo rebalse hace que las cámaras se llenen con estas aguas servidas y esta es la que finalmente empieza a fluir hacia terreno, que es lo que los vecinos tienen que soportar día a día con estas emanaciones de agua. Y lo más terrible es que todas estas emanaciones de agua, estas filtraciones van a terreno. Y como ya lo mencionamos recién, al tener un porcentaje más alto de sales solubles en el terreno, obviamente se empiezan a generar estos socavones y las viviendas se empiezan a hundir, se empiezan a tener fallas desde el punto de vista de sus bases. Aparte de eso, la empresa descubrió también que las instalaciones no cumplen con las condiciones mínimas en cuanto a su ejecución. Es decir, el agua potable tiene que tener, por normativa, una profundidad de por lo menos 1,10 m. Y acá, en algunos sectores, dice la consultora, que movían un poco el pie y destapaban las cañerías, que están prácticamente a la vista. Entonces, aquí estamos viendo un problema de diseño de la red sanitaria y un problema de ejecución también en las obras. Entonces, como decía la alcaldesa, hay un tema que tiene que ver con Servio, porque estos diseños están avalados desarrollados por Servio y avalados por Servio, y construidos por Servio e inspeccionados por Servio. Tal como decía recién don Iván, nosotros como municipio solamente entramos en el proceso de entregar el permiso de edificación cuando es solicitado y después la recepción del edificio, pero no tenemos ninguna injerencia en cuanto al desarrollo mismo de la obra. Nosotros recibimos el proyecto ya armado y aprobado por ellos, entonces viene con los revisores independientes, viene con todas las certificaciones que corresponden y nosotros como municipalidad, en este caso como dirección de obra, si cumple con todas las condiciones que la ley exige, no nos queda otra cosa que aprobar y después cuando se solicita la recepción, nosotros vamos a recepcionar una obra que tiene que cumplir con lo que dicen las carpetas del ingreso. Entonces, claro, como toda obra nueva y no ha sido utilizada, al principio se ve todo bien. Después con el uso se empiezan a verificar las fallas que tiene. Sí, falta uno más todavía, sí. Sí. Les mencioné entonces el estudio de geotecnia, el estudio de las instalaciones, que también nos explicaba la consultora que la parte de alcantarillado tenía falencia en cuanto a las condiciones de unión de las tuberías, no estaban bien selladas, por lo tanto el agua se escapa por las uniones de los alcantarillados, se escapa por las malas condiciones también de las cañerías de agua potable. Las cámaras de alcantarillado generalmente tienen que construirse como un objeto monolítico, es decir, una sola estructura, que es como se hace normalmente en las cámaras que deberían corresponder a este tipo de soluciones, es decir, una gran cámara de hormigón armado, una sola estructura, y eso con una tapa debería funcionar como una estructura cerrada. ¿Qué es lo que se observó en este caso?
que las cámaras que se utilizaron fueron hechas con sistemas como unos prefabricados, que son como unos tubos que se van enterrando en el terreno, y sobre eso después se termina con una tapa y el collarín que va encima. Entonces son piezas individuales que están enterradas. Y como allá habíamos conversado recién, que por motivos de la disolución de las sales, el terreno se mueve y las cámaras como se van separando sus piezas y van generando fisuras internas. Entonces cada vez que la cámara recibe mucha cantidad de líquido, este líquido filtra terreno y obviamente produce más daños todavía. Y el tercer estudio que hicieron ellos fue un estudio estructural, donde ahí ya se metieron de lleno al interior del edificio y determinaron que el edificio tiene fallas estructurales, pero ya de raíz, por así decirlo. Nos decía la consultora, el ingeniero a cargo, don Gabriel Gallardo, nos decía que de acuerdo a lo que ellos determinaron, la cantidad de fierro que tiene el edificio ni siquiera alcanza a cubrir la norma mínima, que en este momento es la que rige a todo el país. Esta norma no ha cambiado en los últimos 40 años, es decir, el edificio viene con un diseño estructural que viene ya desde sus raíces, viene equivocado. Y la ejecución fue peor todavía, fue peor. Las losas determinaban ellos que, de acuerdo al tipo de edificio, debería tener un espesor mínimo de 15 centímetros. Ellos determinaron que hay losas que tienen 12 centímetros, es decir, le falta masa al edificio. Los muros interiores de los edificios son los que soportan el peso vertical, y estos tienen fracturas, unas fisuras en 45 grados, es decir, aparecen unas grietas en 45 grados. Y eso es un signo inequívoco de los asentamientos diferenciales que se llama, que es cuando los cimientos del edificio van quedando en el aire, producto de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, hay sectores que quedan en el aire y sectores que quedan sobre terreno, y eso hace que el edificio, ¿cierto?, tienda a tratar de estabilizarse y produce las fisuras en los muros. Y también existen fisuras en las losas, y esas fisuras no son producto necesariamente de los sismos, sino que es producto de la baja cantidad de fierro que tienen las losas. Debiesen tener, si no me equivoco, un 2,5 kilos por centímetro cuadrado, y tienen 1,5 centímetros 1,5 kilos de fierro por centímetro cuadrado. Entonces es una cantidad bastante importante de fierro que le faltan a estos edificios. Como habíamos hablado también, originalmente hay una de los edificios que presenta un declive más o menos importante, pero ellos hicieron un levantamiento topográfico de cada uno de los edificios y determinaron que todos ellos están con inclinación. Algunos en sentido norte-sur, o sea, a lo largo se están inclinando, y otros en el sentido transversal, es decir, de lado a lado, también tienen inclinación. Y las inclinaciones son, no sé, pues desde un punto hasta el otro de 16 centímetros, de 14 centímetros, es decir, son inclinaciones bastante importantes. Y eso significa entonces que todo el terreno que está bajo estos edificios, si sigue generando estas filtraciones, o en caso de una lluvia muy copiosa que el terreno pueda absorber esta humedad, se puede producir un efecto de licuefacción, que el terreno se empieza literalmente a convertir en un fango, en una arena movediza, por así decirlo. Entonces, realmente es preocupante el resultado del estudio que nos entregó la consultora, porque efectivamente da a entender que el proyecto desde un inicio venía mal diseñado, venía mal aprobado, mal ejecutado, ¿ya? Y los vecinos son los que lamentablemente están sufriendo las consecuencias al día de hoy. ¿Quisieras tú? Me gustaría señalar y pedir que, por descubrir y respaldar esta demanda con la verdadera y real situación de 620 familias, no se tomaran revanchismos políticos, porque lamentablemente esto es lo que puede ocurrir. Los vecinos llevan 10 años denunciando las situaciones dentro de su departamento. Han pasado una serie de autoridades que no han entregado respuesta. No era el municipio el indicado para que pudiéramos resolver esto, pero sí, como lo comenté anteriormente, a través de este estudio, que es indesmentible e incuestionable,
pueden respaldar una demanda. Vecinos. Buenas tardes, mi nombre es Luis Dinamarca, presidente de Alto Guadonga 2. Bueno, yo como presidente de Alto Guadonga me acerqué al municipio en un principio para poder ver y buscar soluciones a algo que se venía acarreando hace 8 años y ver la forma que nos pudieran ayudar porque no sabíamos qué hacer realmente. Hablando con Servio y viendo cosas con ellos, nunca nos dieron una solución que nos quedara a nosotros la tranquilidad de poder vivir tranquilo en el sector. De hecho, en este tiempo que llevamos nosotros viendo este tema con autoridades, salió un estudio de mecánica, o sea, un estudio que se hizo en Alto Guadón que es de 2017. Y siendo responsable, ese estudio arrojaba situaciones complicadas en nuestro sector, que estaba prácticamente en carpeta, que ya se había hecho. Y debido a eso empezamos a preocuparnos por el tema de los departamentos que se estaban desplazando, las escaleras que se estaban abriendo y se estaban agrietando. Bueno, la alcaldesa en este caso nos acogió y le agradezco a todos, a la municipalidad en este caso, porque tenemos este estudio que claramente es lo que nosotros veníamos diciendo hace ya 10 años, porque esto es como que el día a día, el vivir de nosotros es complicado. Tenemos vecinos que no sé, tienen que salir con pales de sus departamentos porque tienen caca, o sea, disculpen, tienen feca, agua feca en su salida. Tenemos personas que sufren de crisis de pánico por el tema de los movimientos de los departamentos, ya personas que insosteniblemente se mojan, las losas se agrietan, es como vivir en la intemperie porque se moja todo el departamento, tienen que poner el nylon a sus muebles, algo de realmente complicado y nosotros hemos estado aguantando esto, se puede decir porque por un montón de tiempo, porque nunca nos dieron una solución, al menos lo que es la autoridad en sí, Servio, lo hemos sentado en innumerables mesas de trabajo, un montón. Pero aún así, nunca hemos tenido una solución, ¿no? Siempre fue lo mismo. Tienen que tener un respaldo de un estudio para que poder y ver qué podemos hacer. De hecho, insisto, ellos tenían un estudio en 2017 y no hicieron nada. No hicieron nada. Espero que esta vez sí den soluciones. Yo estoy preocupado por mi gente. Yo tengo 150 familias a mi cargo y me preocupa que ellos vivan ahí en las condiciones que ustedes ya se enteraron cómo estamos viviendo. O sea, esto para nosotros es complicado de asumir, porque, o sea, sabíamos que estaba mal, pero no tanto. De hecho, no sé cómo buscar la forma o ver qué podemos hacer, pero a mí me preocupan estas familias que les pueda pasar algo. De hecho, disculpe, pero no se mencionó el tema de las cajas de escala, que también está en la parte estructural, pero hay cajas de escala que están abiertas a 11 centímetros, o sea, están colgando de 2 centímetros y se pueden caer de un quinto piso, y eso una persona va a morir. Así de grave es, y esto se está acusando hace 2 años. Al menos mi sector lo está acusando hace 2 años, pidiendo subsidios de albergue para poder sacar a 20 familias que están en esa escala más complicada y no lo han hecho. No le importa la vida de las personas. Yo, de verdad que eso me complica. Como, ¿qué respuesta le llevo yo a mi gente? O sea, ahí estamos todos viviendo día a día y corriendo riesgo y no hay respuesta. Es algo que no entiendo, realmente no entiendo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marixa Orellana y yo soy presidenta del sector 1 de Alto Guadonga. Bueno, en realidad, en base al informe, estamos todos así con crisis de pánico hoy en día. Pero ¿sabes qué? Lo que más me llama la atención, no sé si llamarme la atención hoy en día, pero llevamos 10 años viviendo ahí y de los 10 años, yo creo que 1 año vivimos tranquilos, porque comenzamos inmediatamente con los problemas. Pero me llama enormemente la atención que el Servio, a pesar de tener muchas evidencias de todo lo que ocurría ahí, no haya hecho nada durante estos 10 años. ¿Por qué digo esto? Porque el Servio en el 2015 ya estaba notificando a la empresa constructora por el asentamiento de los edificios y tenemos documentos que avalan aquello.
Si del 2015 llegamos a vivir, los departamentos se entregaron a fines del 2013 y 2014, a comienzos del 2014, ustedes comprenderán que al 2015 llevamos un año viviendo. Y ya el Servio notificaba de aquello a la empresa constructora, y tenemos documentos que sí lo respaldan. Después, posterior a eso, seguimos con problemáticas día a día, salas de hidropá, como lo mencionan aquí con el tema del alcantarillado, asentamiento, en fin, etcétera. 2017 se hace un nuevo estudio, que no, más encima nos engañan con ese estudio. ¿Por qué lo digo así? Porque lo tuvieron guardado por años. Y recién este año, en el 2013, 2023 que estamos, se nos hace llegar el estudio, pero ni siquiera por ello, o sea, por una persona, o sea, ni siquiera por el conducto regular, siendo que llevamos años pidiendo el famoso estudio que no nos entregaron ni por la ley de transparencia que tenían que hacerlo. No lo hicieron. Y en base a ese estudio nos dimos cuenta de la realidad que llevamos 6 años viviendo en una bomba de tiempo, porque es como una olla a presión lo donde nosotros hoy en día estamos viviendo. Porque, como les decía, tenemos todo tipo de familias, o sea, tenemos muchos niños chicos en el sector que suben y bajan la escalera, y hay sectores que las escaleras están súper malas, que uno no sabe si bajar o no bajar. Y el Servio, llevamos años haciendo reuniones con ellos, con los seremis del MIMBU, hemos hablado con una infinidad de gente, y hoy en día nada. Espero que con este estudio, que hoy en día sí nos tomen en serio, porque no quiero pensar que ellos están esperando que se pierda una vida para tomar recién decisiones concretas y darle solución a toda esa familia. Espero que no sea esa su manera de pensar hoy en día, porque sinceramente, si llevamos muchos años peleando con lo mismo, y lo único que nos han dicho es que si no hay un estudio que respalde todo lo que nosotros decimos, no vale. Pero ahora sí tenemos un estudio, y un estudio bien contundente, donde las cosas que dice son categóricas, siendo que también tuvieron un estudio en el 2017, y lo que ellos en el estudio arrojaban un montón de sugerencias que nunca se hicieron arreglos en base a eso. Y hoy en día estamos viviendo esto, que estamos en una olla de presión, que en cualquier momento estamos ahí, pues tembló y chuta, está temblando, ¿va a aguantar el edificio o no va a aguantar? O sea, no puedes vivir así. Tampoco puedes vivir con problemas sanitarios. O sea, yo soy el sector que me veo dañada con respecto al sector 2, que cuando ellos colapsan con su alcantarillado, y es verdad, las aguas fecas, no tenemos ni cómo siquiera salir de nuestras casas, y eso es insalubre, o sea, tampoco es justo para nosotros. Entonces, en realidad, espero que el Servio, sí, esta vez se comprometa, pero se comprometa en forma real, y que nos dé soluciones que realmente necesitemos, pues no nos dé soluciones parche, porque la vez anterior lo único que hizo arreglar un sector con el alcantarillado, y con eso ya listo. O sea, y hoy en día no queremos eso, dígame. Lamentable lo que están viviendo hace muchos años. Sí. Ahora lamentablemente se ha recrudecido el problema por las fallas estructurales que le ha comentado acá entre la municipalidad y lo que ustedes viven a diario. ¿En qué punto está la situación de la demanda que ustedes mismos han presentado en contra, imagino, el Servio y el Ministerio de Vivienda, para que la gente lo pueda entender también? Sí, bueno, en realidad estamos en el proceso de una demanda colectiva del conjunto habitacional, a donde van a entrar por 2 vías, que es primero por Contraloría General de la República, para buscar responsables con respecto a lo que está ocurriendo con él, que es la vía más rápida, que es lo que nos comentó los abogados, y por la vía judicial, a donde es un proceso más largo, y a donde ahí se nos va a tomar un poco más de tiempo eso, pero sí estamos trabajando en eso. Hemos hecho actividades a donde hemos tenido apoyo de la comunidad en general, de las empresas, de la misma municipalidad y de nuestros vecinos, para poder ir generando estos recursos, porque en realidad vivimos en Alto Covadonga, tenemos el nombre y apellido de condominio social, pero sinceramente esa no es nuestra realidad. O sea, tenemos gente de muy escasos recursos que en realidad no tienen cómo va a solventar una paga de un abogado. Entonces, hemos tenido que hacer actividades para ir reuniendo dinero para esta demanda colectiva que necesitamos, que al final nos den soluciones concretas, nos paguen daño compensatorio, porque tenemos gente con crisis de pánico.
O sea, realmente hay gente que ya no quiere seguir viviendo ahí. De hecho, hay gente que se nos ha ido producto de todo esto, y cuando nosotros le dimos a conocer a grandes rasgos lo que decía el informe, este nuevo informe, entraron en pánico. Y claro, porque como les digo, tenemos un lomo toro y los edificios se mueven por completo, o sea, y es como si estuviera temblando grado 5 o 6, o sea, es una cosa impresionante. Yo también los invito a ustedes que me gustaría que fueran a terreno, que estuvieran ahí, que vieran la problemática que hoy en día tenemos, que vean cuando están en los quintos pisos, cuando pasa la micro o pasa el camión de la basura, que son cosas súper básicas dentro de la comunidad, cómo se mueven esos edificios y cómo está la gente aterrada en los quintos pisos, a donde van bajando y ven que las aberturas de sus escaleras están por colapsar. Entonces, tenemos harto que solucionar, sobre todo la parte psicológica con respecto a nuestros vecinos que están mal en ese sentido, porque verdad que están aterrados. En realidad no sé qué más decir, porque en realidad ya he dicho harto, pero es como a grandes rasgos lo que yo vivo día a día y mis vecinos igual. Me gustaría comentar un poco sobre las recomendaciones que hace el consultor, que él las clasifica como unas recomendaciones urgentes, antes de incluso de entrar a conversar cuál va a ser la solución, porque es tan crítica que él, digamos, a palabras del mismo ingeniero, no aguanta un 6,5 o un 7, un movimiento sísmico de 6,5 o 7 grados, por lo tanto es crítica. Por lo cual él sugiere primero hacer una serie de arreglos, por ejemplo, mejorar la escalera, el alcantarillado, cambiarlo completo el sistema sanitario, y el tema de, para evitar asentamiento, hacer una mejora del suelo a través de inyección de lechada, de hormigón, para poder mejorar la resistencia y que estos edificios se dejen de hundir. Ahora, hay que entender que la inversión es muy alta, así que en ese sentido yo creo que hay que pensar cuál es la mejor solución para los vecinos, o sacarlos definitivamente de ahí, o en su efecto arreglarlo. Cualquiera de las soluciones que va a haber va a tener que hacer que los vecinos estén ahí, porque ellos sugieren también que los vecinos, cuando se hagan los arreglos provisionales, o sea, en este caso que sean momentáneos, también tienen que salir de los departamentos. Por lo tanto, cualquiera de las alternativas va a generar un mayor gasto a ellos de tener que moverse, o en su defecto el servicio hacerse cargo como corresponde de todo lo que el traslado. Así que en ese sentido, esas son como las primeras sugerencias que él hace. ¿Ya? Eso. No sé. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Héctor Borque y mi impresión se basa principalmente en el comentario anterior que hace don Iván Mieres, que nosotros no estamos en condiciones ni dispuestos a aceptar algún convenio o sistema de mejoramiento con la población instalada en los departamentos. Entonces, ¿cuál es nuestra premisa? Es sacar nuestra gente de ahí. Es sacar nuestra gente de ahí y después se verá si hay medidas de paliamiento o definitivamente nos vamos derecho con el Servio a exigir una reconstrucción del sector. Eso es mi impresión de la situación en que estamos atravesando, porque nosotros esta problemática, como decían mis compañeros en delante, la venimos arrastrando hace 15 años. Y las mesas de trabajo y el informe que se hizo el año 2017, vale mencionar que fue a petición de los dirigentes de turno, porque nosotros solicitamos el informe y el compromiso del Servio fue que en 90 días nos iba a hacer llegar los resultados de ese informe. 90 días que todavía no pasan y ya han pasado 10 años. Entonces, extraoficialmente se consiguió el informe y se constató que era desfavorable para ellos y riesgoso para nosotros. Entonces, ya no estamos, por ejemplo, en mi sector, no estamos en condiciones de decir, no importa si en un mes más lo van a arreglar, o que se cambien 20 personas porque vamos a arreglar acá, no.
o los sacan y los devuelven cuando ya esté todo solucionado. Esa es la premisa en este momento, digamos. Sí, bueno, mire, respecto a lo que dice don Héctor, yo encuentro, bueno, por mi sector, yo creo que está más que claro que tenemos que poner ver y dar soluciones cómo sacamos a nuestras familias, porque al final ya está más que claro que esto no va a aguantar un sismo mayor o a 7, entonces nosotros vivimos en un país sísmico y en cualquier momento puede pasar algo. Y o sea, aquí estamos hablando de vidas de personas, de familias completas, son más de 1000 personas. Entonces que sigamos corriendo día a día este riesgo, sabiendo que tenemos que irnos, yo creo que no. Yo creo que lo primero es sacarlos y después ver o buscar soluciones, cómo podemos arreglar esto, o si que tiene algún tipo de arreglo, pero para mí, dormir hoy ahí, para mí es un riesgo, para mí y para todos nosotros, porque vivimos ahí, tenemos familia, entonces no sabemos, en cualquier momento puede pasar algo, así que yo creo que la solución que haya, lo primero para nosotros es que nos saquen lo más rápido posible, y no sé cómo, pero tenemos que salir porque no podemos seguir corriendo riesgo en nuestras vidas. Eso. Buenas tardes, soy Jessica Maureira, presidenta del sector 4 y 5 de Alto Covadonga. Mi sector principalmente es el que ha presentado más filtraciones, rompimiento de tuberías. Estuve con una rotura 4 meses corriendo el agua, en donde muy amablemente también se presentó la prensa, salimos ese día en la noticia, y resulta de que dentro de todas las solicitudes que fueron ruegos, porque en realidad fue así, a Aguas Antofagasta, a Servium, donde yo enviaba fotos, registros de cómo salía el agua, de cómo se asentaba, estaba el agua posada verde, salieron bichos, gente que se enfermó por picadura de esos bichos, y resulta de que la respuesta era que a nosotros nos correspondía arreglar porque éramos condominios sociales, siendo que ya ellos estaban en conocimiento, en este caso Serviu, que eso se debía a una mala construcción, al tema de que las tuberías no contaban con la norma en cuanto a grosor, a la distancia que debían haber sido enterradas y montones de cosas. Fui testigo de una reparación en donde el gaffiter mete la mano, o sea, y saca la piedra que estaba enterrada en la tubería haciendo un hoyo. ¿Por qué? Porque la cama de arena donde debió ser protegida esta tubería no existía, ningún sector. De hecho, ahora en estos momentos estaba sentada afuera y hay otra filtración en mi sector atrás y está saliendo el agua a montón. Y eso nosotros hemos tenido que, como sector, costearlo nosotros personalmente, en donde hemos gastado alrededor de 2 millones de pesos. 80 departamentos divididos los 2 millones de pesos. La gente ya no tiene plata para estar pagando y de verdad que ha sido rogar, por favor, vayan, y nos dicen no. Y eso digo sabiendo que es agua potable la que se está perdiendo, porque no es agua de alcantarillado. Y así todo no nos prestan la ayuda. Además de ello, hemos tenido también que afrontar el tema del alza de las boletas de agua. Personas que pagan 20.000 pesos, que pagaban 15.000 pesos, boletas sobre los 100. ¿Por qué? Porque es por el prorrateo donde está saliendo el agua y se está perdiendo. Y mucha gente que ha tenido que pagar ha ido a repactar y no hay solución. Algunas sí le han descontado, pero ha sido 2 o 3 personas. Pero tengo personas de tercera edad que son solas, reciben una pensión muy baja y boletas sobre los 100.000 pesos. Entonces igual de verdad que es un daño. Que espero que por favor ahora se nos escuche, nos den solución y vean la gravedad de lo que nosotros estamos afrontando. Gracias. ¿Hay alguna consulta que deseen hacer? En virtud de este informe que ya fue entregado, socializado con los vecinos, con las propuestas que hace la misma constructora de estos arreglos provisorios que deben ser urgentes, ¿qué se va a hacer con este informe? ¿Se va a entregar a Serviu? Y aparte de ello, ¿qué otras acciones va a hacer usted como autoridad comunal con respecto a esta solución? Por ejemplo, ya ir directamente con el presidente, ¿qué medida ha evaluado? Bueno, el informe se levantó, se invirtió para los vecinos. El informe es de los vecinos. De hecho, nosotros ya entregamos algunos antecedentes respecto del resultado. Lo que nosotros como municipio vamos a hacer es oficiar, sabiendo que puede que no tengamos ningún resultado también al oficiar,
como hemos oficiado desde que ingresamos a esta administración, y nos llevan, la situación en todos los ámbitos nos lleva a que hagamos este tipo de acciones, este tipo de gestiones para poder llamar la atención de las autoridades tanto del nivel central como nacional. Esperamos que a través de este punto de prensa podamos lograr la atención de la autoridad en general. Los vecinos han pasado durante muchos años por distintas autoridades que tampoco han resuelto nada de acuerdo a la realidad que ellos viven, y nosotros estamos haciendo camino al andar de alguna forma, porque sacar este estudio, como lo dije anteriormente, es respaldar la demanda que tienen los vecinos de Alto Covadonga. Las medidas de mitigación que comentó Iván Miere, no tengo la certeza si puedan ser suficientes, como escuché a los presidentes de la Junta. Nadie tiene la certeza si son suficientes para que puedan seguir habitando ese lugar. Desde el municipio ya tenemos esta gestión y vamos a oficiar, y si nos toca ir donde el ministro, que esperamos nos escuche y nos reciba, vamos a ir donde el ministro con los presidentes de los distintos bloques de Alto Covadonga. Buenas tardes, mi nombre es Joel Hanchín, arquitecto de Secoplan. Mi impresión es, como profesional, hacer un llamado a las autoridades, sobre todo a la parte de gobierno, que creo que ya con 2 informes que han sido preliminares con respecto a la situación que tiene Alto Covadonga, no pueden seguir esperando. Las familias no pueden seguir esperando, dado que si es que algo llegase a pasar, van a ser ellos los responsables de lo que pueda suceder con esa familia. Creo que es un llamado de urgencia. Más que si es que nosotros vamos, ellos deberían estar acá. Desde esta situación deberían estar ya mañana aquí, viendo cómo se va a hacer el tratamiento con respecto a la situación de contingencia que se tiene que hacer. Creo que es un momento... Tocopilla siempre se ha caracterizado por ser una ciudad que ha estado muy abandonada, y creo que el tratamiento que han tenido estas personas de años es la misma situación que ha tenido la ciudad, y creo que ya no podemos seguir esperando. Como ciudadano, como profesional de la municipalidad, creo que es importantísimo que las autoridades se manifiesten desde ya con este medio de prensa que está sosteniendo la municipalidad. Eso más que nada. Bueno, para terminar este punto de prensa, algo improvisado y todos muy nerviosos, incluyéndome, quiero agradecer a los medios que pudieron estar. Están a disposición tanto los presidentes, los dirigentes de la Junta de Vecinos, como nosotros también desde el municipio, para otros medios también poder compartir toda la y ya nos despedimos esperando que se ocupen. Esto no es un desafío ni una medición de fuerza, esto es una realidad, y no es solamente en Alto Covadonga, sino que también más adelante vamos a informar respecto a otros estudios que tenemos que licitar en distintos lugares de la comuna. Es como casi natural que las personas, los vecinos, asocien al municipio como que es responsable de todo. El municipio lamentablemente no tiene la facultad en todos los ámbitos, sino, créanme que sí se solucionaría, sí invertiríamos, por lo menos en mi administración. Hay muros en Esmeralda que se están deslizando, hay una situación en el pasaje Luga y la población en general de Padre Hurtado, y hace poco tuve reunión con la directora de la Escuela 10 y el Centro General de Padres, donde hay boletas que han tenido que cancelar en agua 14 millones de pesos. Entonces también ellos vienen de una ruta, de un camino donde no han sido escuchados, y la gestión que nos tocaba hacer como municipio y en defensa de nuestros vecinos era el estudio de geotecnia.